Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, el versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por cada amigo y amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Padre querido, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión y la internet. Permita que hoy el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos, prepárenos para entender su verdad. Haga posible, Padre, que estemos en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Que su palabra bendita encuentre espacio en lo más profundo de nuestro ser. Que el poder y la energía de su palabra nos cambie y nos transforme. Haga el milagro de la regeneración en nuestra vida y produzca en nosotros el arrepentimiento. Que haya un cambio de la mente. Bueno Dios, diríjanos, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con la serie Conociendo el Cordero Inmolado. Hemos dicho que en los temas anteriores todo el secreto y la experiencia maravillosa del Señor Jesús se encuentra nada más y nada menos que en el valor de esas dos palabras: el Cordero apartado y el Cordero inmolado. Cuando tomamos la palabra Cordero en la Biblia, en el libro de San Juan, en todo el Nuevo Testamento, la primera parte, y la palabra Cordero en el libro de Apocalipsis, notamos una diferencia abismal. Cordero, San Juan capítulo 1, versículo 29, el Cordero que carga, que lleva el pecado del mundo, es el Cordero que Dios apartó desde antes de la fundación del mundo para que fuera sacrificado por nosotros. Veremos en un momento en el libro de Éxodo capítulo 12 que Cristo es ese Cordero pascual, aquella Pascua que se celebró en Egipto antes de salir del pueblo de Egipto de la esclavitud del pecado. Ahora en el Nuevo Testamento aparece ese Cordero que se anuncia y es nada más y nada menos que Cristo Jesús. La idea del sacrificio involucra un pago a un problema y a una situación que el hombre no puede resolver. Esta noche tenemos que hablar en algún momento de una frase que tristemente algunos cristianos todavía no conocen. La frase se llama derecho legal espiritual. ¿Cuál es la frase? Derecho legal espiritual. Usted no puede ignorar el derecho legal espiritual. En la página lavozdelconsolador.org, no estoy vendiendo nada, pero estoy ofreciendo gratuitamente algunas cosas. Hay una serie que se llama La Visión Práctica del Líder. ¿Cómo se llama la serie? La Visión Práctica del Líder. Es un estudio que hicimos para unos médicos en México. Hay un Instituto de la Visión. Hicimos un retiro con todos ellos y preparamos una serie acerca del libro de Job. ¿Cómo se llama la serie? La Visión Práctica del Líder. En el libro de Job, en el capítulo 42, los versículos 5 y 6, aparece una frase curiosa que ha puesto de cabeza a mucha gente. El versículo 5 y 6 dice Job: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice Job:
y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La pregunta es, ¿de qué se arrepiente un hombre de quien Dios había dicho: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? Al diablo. La visión práctica del líder. La palabra praxis es una palabra bien interesante que aparece en la Biblia. San Mateo, capítulo 16, versículo 27. El Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, con sus ángeles pagará a cada uno conforme a su praxis. La praxis es un proceso mediante el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Usted es quien es por lo que usted aprendió y lo que ha vivido. ¿Es así o no es así? Así que el conocimiento y la experiencia, la información y la experiencia dan como un producto la vida y la persona que es usted. La praxis, entonces, es una acción que no produce ni puede producir un objeto que sea ajeno a su propia naturaleza. Usted es quien es porque usted ha vivido lo que ha vivido, porque ha aprendido lo que ha aprendido y ha heredado los genes de quienes los ha heredado. Cuando conoce a Jesús, cuando conoce al Cordero inmolado, usted descubre que Dios realiza milagros de transformación, de metamorfosis, tan profundo que le hace a usted participante de la naturaleza divina, que hace posible a través de la Biblia que se realice una reingeniería en su cerebro. Por eso estamos hablando de neuroplasticidad. Es tan profundo el asunto de la Biblia, el asunto de conocer al Cordero inmolado, que Cristo ganó el derecho por el sacrificio que realizó de lograr en usted y con usted y a través de usted y por usted lo que usted jamás puede imaginar. Una persona que refleja la misma imagen del diablo, Dios tiene poder en Cristo y a través del Espíritu Santo, y por el derecho que gana cuando usted se lo permite, de transformarle de tal manera que usted refleje la imagen preciosa de Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso? La psicología no lo puede explicar, la psiquiatría no lo entiende, la sociología no sabe ni qué está pasando, no hay ciencia humana que lo pueda explicar. ¿Cómo Dios puede transformar la vida de un ser humano? Por eso, la ciencia de la salvación, lo que se conoce como soteriología, será objeto de estudio por toda la eternidad. ¿Es interesante o no es interesante? A ver, ¿sí o no? ¿Cambia o no cambia Dios la vida de la gente? A ver, ¿los cambia o no los cambia? Yo he podido ver cómo Dios cambia criminales, delincuentes, gente que son lo peor de lo peor. Y es peor cuando se sientan a contarte quiénes eran y cómo era su vida. Y no pueden explicar ahora cómo fue que se operó el milagro. Por eso, este asunto del Cordero inmolado es tan profundo, es tan interesante, es tan hermoso, es tan glorioso, es tan trascendente. Va más allá de los límites del simple hecho de ser miembro de una iglesia. La peor tragedia del cristianismo es la religión. Ay, mamá. La religiosidad ha hecho que la gente no avance en su conocimiento de Dios. ¿Sí o no? Se enquistan. Ya me metieron en la iglesia. ¿Qué te pasa a ti? Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay límites. Dios quiere que avances, que crezcas, que te desarrolle. ¿O no? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Y el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que somos cristianos y que Dios ha determinado que su Espíritu escudriñe lo profundo de Dios, que vivimos una vida tan limitada, ¿qué digo yo? Por favor, no quiero ofender a nadie. Pero bueno, si usted se ofende, oféndase. Una vida tan pobre como la que vivimos, pobre intelectualmente, pobre espiritualmente, una vida tan atrasada, tan acabada. Es vergonzoso llamarse cristiano y ser común y corriente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Leímos anoche Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Cristo están atesorados, que en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Se espera que un cristiano crezca y se desarrolle de tal suerte que su vida se traduzca en gloria, en honor, majestad y alabanza a Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Dice ahora, para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes? Los atributos. ¿Cuáles son las virtudes? Las características. ¿Cuáles son las virtudes? Los perfiles. ¿Cuáles son las virtudes? Las bellezas del carácter de Dios. No es cuestión de una doctrina, es cuestión de una experiencia. No es cuestión de una información, no, es cuestión de un principio. Si hay en la tierra personas que deben ser brillantes, son los cristianos. ¿Es así o no es así? Y deben ser los primeros en todo, no por orgullo, sino por dignidad. ¿Cómo me dice usted que es un tipo bruto y atrasado cuando se está tratando con la inteligencia superior, la persona más sabia del universo? ¿Se entiende o no se entiende? Si está sacando malas calificaciones en la escuela, usted está en problemas. ¿Qué dice Santiago 1:5? Si alguno tiene falta de sabiduría, el cual da todo abundantemente y sin reproche le será dada. En Cristo Dios nos dio todo. Necesitamos terminar esta introducción para entrar en el tema, pero déjeme decir algo más para molestarle un poquito más. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10, Dios habla del propósito de su existencia y la mía. Es un propósito trascendente. Va más allá del simple hecho del elemento humano. Dice el versículo 10, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Explíqueme eso. ¿Cómo es que Dios quiere darse a conocer en el cielo con las personas que viven en la tierra? Mi pregunta, ¿es trascendente esto o no es trascendente? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ser cristiano es el más alto nivel que puede llegar a una criatura, no solo en la tierra, sino en cualquier lugar. Porque si nosotros tenemos que dar a conocer la multiforme, ¿qué significa multiforme? Que tiene muchas formas. La multiforme, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios. ¿A quiénes? Dice el apóstol Pablo, a los principados y potestades. ¿Dónde dice él? En los lugares celestiales. ¿Cómo es posible que Dios escoja a una persona como usted y como yo para que aprenda estos principios profundos, para que los experimente, para que los viva, para que los encarne y entonces que su vida se convierta en una lección para criaturas que viven a más allá del más allá? ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Sí o no? ¿Es desafiante o no es desafiante? Sí. En mi casa tenemos 3 hijos. Un varoncito y 2 damitas. El varoncito ya tiene 28 años, la primera damita tiene 27 y la pequeña tiene 22. Y a veces nos pasamos horas hablando de estas cosas. Y a veces la situación se pone sabrosa, se pone caliente. Porque de estas cosas a la gente, casi nadie habla de estas cosas. Ser cristiano es más que ser miembro de una iglesia. Ser cristiano es ser un testimonio de Dios
no solo para los hombres, pero también para los ángeles y para todo el universo. Y usted dirá, oiga, pastor, ¿usted se está inventando eso? No. Está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Pablo dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al mundo. La palabra mundo es cosmos, significa a todo el universo. Pienso que ya estamos listos. Ahora una pregunta, ¿es interesante esto o no es interesante? En la medida que usted lee la Biblia, escuche por favor, en la medida que usted lee la Biblia, use el método correcto. Lea la Biblia y permita que la Biblia forme en usted la mente de Cristo. Porque cuando usted lee la Biblia filtrándola con su mente carnal, no la va a entender. Necesita llenar la cabeza con la Biblia para que la Biblia le forme a usted la mente de Cristo. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. La carne nunca va a entender las cosas espirituales. La Biblia tiene tan grande poder. La Biblia es tan poderosa. La Biblia es tan fuera de serie, 1 de Pedro 1:23, que nos hace nacer de nuevo. ¿Recuerdan el versículo 23 de 1 de Pedro capítulo 1? Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Podemos nacer de nuevo? Sí, pero ese nuevo nacimiento involucra cosas sobrenaturales que no son de esta tierra. Esa simiente que viene de lo alto, esa simiente incorruptible, no la producen los hombres. Mire qué versículo más interesante. 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Vamos rapidito por favor. Pienso que me estoy emocionando mucho esta noche. Parece que como terminamos mañana, ya estoy pensando en regresar a mi casa. 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 9? Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el verso 9? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cómo dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice ahora? Y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. ¿De dónde viene esa simiente? De arriba. ¿Cómo es esa simiente? Incorruptible. Cuando entendemos la praxis bíblica, cuando entendemos el valor y el significado de la praxis a la luz de la mente de Dios y de Jesucristo, logramos entender y comprender que Dios es todopoderoso y es capaz de hacer en nosotros el milagro de la regeneración, regenerarnos, es decir, darnos un nuevo origen, porque la simiente que nos da no es de la tierra, es del cielo. Es incorruptible, no es corruptible. Imagine usted ahora entonces, una persona nacida de nuevo, una persona con una simiente que viene de lo alto, una simiente que nace, sale de la palabra de Dios. Mi pregunta entonces, ¿tiene ese ser humano contacto y comunión con el cielo? Sí. ¿Tiene la unción del Espíritu Santo? Sí. ¿Puede el Espíritu revelarla a esa mente y desarrollarla como ninguna otra cosa? Sí, Señor. Ese es el punto. Cristo logró ese derecho porque murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó y ganó todo el derecho para que usted conozca y entienda y comprenda toda la sabiduría que Dios quiere revelar a los seres humanos. ¿Es hermoso ser cristiano o no es hermoso ser cristiano? ¿Sí o no? Es más que el simple hecho de sentarse en un banco o decir yo voy al cielo. Un momento, compadre, ¿qué va a hacer usted en el cielo? Comienza a vivir ese cielo en la tierra. ¿Cómo? Aprendiendo y conociendo a Dios. ¿Cómo? Descubriendo sus verdades ahora. ¿Cómo? Una relación tan íntima y estrecha con Dios a través del conocimiento de su palabra, que su vida refleje la imagen y la belleza del Señor y bendiga no solo a los seres humanos, sino también a los ángeles y a todo el cosmos, a todo el universo. A ver, ¿esto es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Cuando papá hace eso, cuando mamá hace eso, la casa se convierte entonces en un centro de estudios, no de teorías, un centro de estudios, no de doctrinas, un centro de estudios, no solo información, un centro de estudios donde los principios de Dios informan, forman y transforman. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se imagina un hogar así? Una iglesia así, una sociedad así.
Hay un pensamiento en mi cabeza en el capítulo 26 de Deuteronomio que son algunos de los versículos favoritos de mi esposa. Por favor, vamos rapidito a leer esos versículos y vamos a tratar ya de bajar la emoción y aterrizar en el tema que tenemos que trabajar hoy, que tiene que ver con el Cordero, la palabra amnos, la palabra arnión. Deuteronomio capítulo 26, vamos rapidito. Deuteronomio capítulo 26, Dios nos escogió y nos llamó, y mire qué cosa linda dice Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, ¿cómo dice el verso 16? Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y que andarás en sus caminos. ¿Y qué más? Y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás, ¿qué más dice? Su voz. Y mira lo que dice ahora. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Cómo dice ahora? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. ¿Con qué propósito dice ahora? Para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Y dice ahora, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Para loor y fama y gloria. Si eres un papá, para loor y fama y gloria. Si eres una madre, para loor y fama y gloria. Si eres un hijo o una hija, para loor y fama y gloria. Si eres un empleado, para loor y fama y gloria. Que tu vida, tu presencia, que tu persona exista para loor y fama y gloria de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cristo ganó ese derecho cuando murió en la cruz. Certificó el derecho cuando resucitó de la tumba. Cuando hablamos de la palabra cordero inmolado en el libro de Apocalipsis, 28 veces aparece la palabra cordero, pero cuando estudiamos la palabra cordero inmolado, estamos estudiando en la persona de Jesús lo que se conoce como justificación por la fe. ¿Cómo se llama? Justificación por la fe. De hecho, en realidad estudiamos todo el plan de salvación. Todo el plan de salvación se estudia con la palabra cordero inmolado. Vamos al libro de Apocalipsis rapidito. Vamos al capítulo número 5. En los capítulos 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1, esa sección del libro constituye la segunda visión del libro de Apocalipsis. Pero en el capítulo 4 aparece Dios sentado en su trono. En el capítulo 5 aparece Dios sentado en su trono con un libro sellado con 7 sellos que nadie puede tocar, que nadie puede abrir. Llama la atención entonces cómo aparece en escena un cordero como inmolado, un cordero sacrificado. Y ese cordero inmolado o sacrificado es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Vamos a leer en el capítulo número 5, vamos a leer el versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ¿qué dice? Estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados ¿por dónde dice? Por toda la tierra. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pregunto, ¿está describiendo aquí a la persona del Cordero? Sí. ¿Quién es este Cordero? Este Cordero es Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo número 13. Dice el versículo 13,
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo dice? Por los siglos de los siglos. Veamos cómo anda la memoria suya. ¿Recuerda usted cuando hablamos de el Hijo del Hombre? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Recuerda que dijimos que la frase Hijo del Hombre es una expresión apocalíptica? ¿Recuerda que dijimos que Hijo del Hombre aparece en el libro de Daniel capítulo número 7, versículo 13 y 14? ¿Recuerda que leímos Daniel 7, 13 y 14 y dice que uno como hijo de hombre se acercó al anciano que estaba sentado en el trono y le dieron dominio, trono, gloria y poder? ¿Se acuerda o no se acuerda? Pues ahora este Cordero como inmolado viene al trono de Dios y mire todo el derecho que le dan. Recuerda que estudiamos ya en el tema anterior que ese Hijo del Hombre fue la frase o título que más le gustó usar a Jesús. ¿Se acuerda que dijimos que en los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, Jesús lo usó 65 veces? ¿Y se acuerda que dijimos que en San Juan lo usó 12 veces? ¿Se acuerda o no se acuerda? Y recuerda que Hijo del Hombre significa que Cristo es un ser divino y también que es un ser humano y que murió como el siervo sufriente. ¿Se acuerda o no se acuerda? Pues ahora conecte lo primero con lo segundo. Ahora como Cordero de Dios nos está presentando al Hijo del Hombre en su fase humana, en su fase de sacrificio. Por eso Jesús es el foco, el centro del mayor conocimiento, de la mayor profundidad en la sabiduría. Porque explíqueme a mí cómo se entiende que, número 1, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Explíqueme ahora, ¿cómo es que el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, el que creó principados y potestades, dominios y tronos, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, el dueño y señor del universo vastísimo, explíqueme cómo es que se hace niño? Y no solo niño, ¿cómo es que camina por la tierra? ¿Cómo es que por amor a usted y amor a mí aceptó morir clavado en una cruz como un vil criminal? ¿Cómo es que derrama su sangre el Señor y poderoso de todo el universo por amor a usted? Pregunto, ¿es un conocimiento profundo o no es conocimiento profundo? A ver, ¿sí o no? No es asunto de religión, compadre, es asunto de relación. Necesitamos conocer a Jesús y relacionarnos con Él. Y esto se llama la ciencia de la salvación. Cuando la gente entiende esto, cuando la gente comprende esto, se conoce en la Biblia como misterio de la piedad. ¿Cómo se llama? Misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Vamos rapidito. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La Biblia es un manantial y no hay forma de encontrarle fin. ¿Qué dice el versículo 16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mi pregunta, entonces, ¿es una ciencia profunda o no es una ciencia profunda? A ver, ¿sí o no? Aún los ángeles quieren estudiar esto. Aún los ángeles. Ese Cordero inmolado es Dios con nosotros. Y usted preguntará, muy bien, señor predicador, pero dígame una cosa. ¿Y a mí cómo me beneficia eso? ¿Qué gano yo con saber eso? ¿Qué sentido tiene entender esas cosas? ¿Para qué necesito yo saber eso? ¿Qué saco con aprender estas cosas? Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que viviera por siempre. ¿Es así o no es así? De hecho, el cerebro humano está hecho para que aprenda por siempre.
No hay límites. Usted puede aprender hasta el último día de su vida. Ya le hablé de la señora Montansini, que murió a los 100 años y recibió un premio Nobel a los 77. Y dice ella, aunque soy chueca de la vista y el oído no me funciona muy bien, pero el cerebro me funciona perfectamente bien. La doñita murió en su laboratorio, murió siempre investigando, siempre investigando. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que existiera por siempre. Hubo un señor que vivió 969 años, creo que lo llamaban Matusalén. Pero de 969 años, mire por dónde andamos. Ya en la época de Moisés, el Salmo 90 dice Moisés, porque los días del hombre son 70 años y en lo más robusto, 80. Y en el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. De 969 años se redujo la cosa a 70 años. Sin embargo, el cerebro todavía funciona o no funciona. A ver, ¿funciona o no funciona? Oiga lo glorioso de Dios, oiga lo profundo de Dios. Aunque nos hemos desbaratado y nos hemos fastidiado la vida, aunque de la maravilla que Dios creó lo que queda es este cocorroncito que somos nosotros, todavía este asunto funciona. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y todavía somos capaces de entender y comprender. Y todavía podemos conocer a Dios. Alabado sea su nombre. Amigo, amiga, el gran secreto de la existencia humana es la salvación. 70 años no es el propósito ni la razón de ser. 70 años no es más que una capacitación para ganar el derecho legal de vivir por la eternidad. Déjeme hablar un momentito del derecho legal, por lo menos decir algunas cosas. Cuando Adán aparece en el escenario en el Edén, aparece después que Dios creó todas las cosas. Inclusive, Adán aparece después que Dios creó a los animales, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién le puso nombre a los animales? ¿Dónde estaba Eva? En ninguna parte. Mire qué cosa linda. Cuando Dios decide hacer a Eva, la hace después que Adán descubre que no hay una Eva. ¿Le puso nombre a los animales a Adán? Y cuando terminó de poner nombre a los animales se dio cuenta que todos estaban como. Así que algo faltaba. ¿Qué faltaba? Faltaba una compañera para Adán. Y Dios dice, le voy a hacer una ayuda como idónea. No vamos a entrar en problemas, dejemos la palabra idónea tranquila, pero vamos a seguir con el sermón, No, yo no quiero problemas, Muy bien. Ahora, para hacer a Adán, ¿de dónde sacó Dios el material, la materia prima? De la tierra. ¿Y qué hizo Dios cuando hizo aquel muñeco de barro? Le sopló aliento de vida. La palabra es ruaj, que es la misma palabra que habla del Espíritu Santo. Y ahí está la palabra soplo, la palabra aliento. Hay un estudio lindísimo acerca del Espíritu Santo. Pero bueno, sigamos con el asunto. Escuche por favor. ¿De dónde sacó Dios la materia prima para hacer la mujer? ¿De la tierra? ¿De los árboles? ¿De dónde sacó la materia prima? Están pensando, es bueno pensar, eso está bueno pensar. Dice la Biblia que Dios tomó a Adán y le retiró, ¿qué cosa? Una costilla. Me imagino que la anestesió. ¿Y de la costilla qué cosa hizo Dios? ¿Puede Dios de una costilla hacer maravillas? Mire, de la nada hace maravilla porque Él dice y existió. Él nada más dice que la cosa aparezca. ¿Por qué Dios no hizo a Eva con la palabra? Hágase la mujer, pum, 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 y aparece un tremendo monumento de mujer. No. La sacó de Adán. Ahora escuche por favor. Para que Adán fuera un ser viviente, ¿le sopló Dios aliento de vida, sí o no? ¿También le sopló a Eva? No. Sacó la materia prima de Adán y de la vida de Adán le dio a Eva. Entonces, ¿está ligada la mujer al hombre, sí o no? Por eso Adán dice que la llamó como Isha, porque del Ish fue tomada. Entonces, la mujer es parte del hombre. Cualquier hombre que te conquista, la mujer,
te quita el derecho legal. Apréndete esta, querido, porque esto está en el mundo espiritual. ¿Se alzó Satanás con Eva? ¿Sí o no? Así que le fastidió la vida a Adán. ¿Qué está diciendo este predicador? Ponga cuidado. ¿Se acuerda usted de Salomón? El rey Salomón. ¿Se acuerda de Adonías, un hermano que tenía Salomón, hijo de David? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda que Adonías se alzó con un grupo para hacerse rey? ¿Se acuerda que la mamá de Salomón y el profeta Natán vinieron y entonces nombraron a Salomón rapidito porque aquel se estaba alzando con el reino, sí o no? ¿Se acuerda lo que ocurrió después que la cosa se tranquilizó? Cómo Adonías vino un día y le dijo a la mamá de Salomón, le dijo, oye, pídele a Salomón por favor que me dé la tsunamita como esposa, ponga cuidado. Y ella le dijo, sí, cómo no. Y ella vino donde el rey Salomón y le dijo, mira, dese la tsunamita a Adonías por esposa. Salomón conoce el derecho legal, ponga cuidado. Hay muchas tragedias en las familias cristianas por no entender el derecho legal. Y hay mucha gente que quiere que Dios actúe como a ellos les da la gana y se equivocaron. Dios va a respetar su palabra y los principios que ella contiene. Cuando usted violenta la ley, cuando usted hace como le da la gana, usted pierde todo el derecho delante de Dios. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Viene entonces y le dice a la mamá de Salomón, le dice, dese la tsunamita a Adonías por esposa. Pero ella le dice primero, te voy a pedir algo pero no me lo niegues. Mamá, pide lo que tú quieras. Y le dice que se dé a la tsunamita por esposa a Adonías. Y él le dice, ¿y por qué tú me pides eso? Salomón conoce el derecho legal. Y ella no sabe qué responder. Y él le contesta, si tú me pides la tsunamita que se la dé como esposa a mi hermano Adonías, mejor pídeme que le dé el reino y yo se lo doy. Porque, número uno, es mi hermano mayor. Número dos, ya tiene al sumo sacerdote. Número dos, ya tiene al jefe de los militares. Y ahora, la tsunamita, si se la doy, tiene todo el derecho a ser rey. ¿Por qué? Porque la tsunamita estuvo con David cuando era un anciano. ¿Se acuerda o no se acuerda? Era la que lo calentaba. Así que legalmente la tsunamita, como esposa del rey, es una reina. Si le dan a esa mujer por esposa al hermano mayor, Salomón pierde todo el derecho legal de ser rey y hay que destituirlo y nombrar a Adonías. La mayoría de los cristianos no entienden el derecho legal porque no leen la Biblia y le piden a Dios cosas que Dios jamás se las va a dar. Jesucristo tuvo que venir a la tierra y pagar el precio del pecado porque se llama derecho legal. Y aunque el pecado comenzó en el cielo, se incubó en la tierra. ¿Pecaron Adán y Eva o no pecaron? A ver, ¿pecaron o no pecaron? Cuando Dios vino a hacerle un juicio investigador a Adán y Eva, la primera pregunta que le hizo fue, Adán, ¿dónde estás tú? Y yo pregunto, ¿sabía Dios dónde estaba Adán, sí o no? Sí. Ahora, ¿sabía Adán dónde estaba Adán? No. Y es el problema humano de hoy. Los humanos no saben dónde están. No es que sean malos, es que no saben. No es que sean malos, es que no conocen la palabra. ¿Dónde estás tú? Cuando Lucifer fue al cielo a reunión aquella grande, a Job capítulo 1, Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Sabía Dios de dónde venía Lucifer, sí o no? ¿Sabía Lucifer de dónde venía, sí o no? No. Miren qué interesante. ¿A dónde hizo Dios y para qué creó Dios a Lucifer? Para que sea un querubín protector. ¿Dónde tenía que estar? En la presencia de Dios. ¿Por qué está en la tierra si fue hecho para estar en la presencia de Dios? La pregunta que debe hacerte hoy es, ¿dónde estoy en relación a Dios? No es cuestión religiosa, es cuestión de relación. ¿Cómo anda tu relación con Dios? Y eso dice, ¿dónde tú estás? Y eso se llama derecho legal. Jesucristo murió y pagó el precio del pecado para restituir tu relación con Dios. ¿Se acuerdan el sueño de Jacob? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan?
Soñó una escalera que tenía el pie ¿dónde? En la tierra, y hasta donde llegaba, hasta el cielo. ¿Quién estaba al final de la escalera? Dios. En el libro de San Juan capítulo 1 versículo 51, Cristo dice: te maravilla porque te dije, te vi debajo de la higuera. Pues te voy a decir una cosa, le dijo a Natanael: desde ahora verás a los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera? Jesús. ¿Quién es que te conecta con Dios? Jesús. ¿Quién ganó el derecho legal para que tú puedas volver al cielo? Jesucristo. ¿O no? A ver, sí o no. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, le dice a Eva: ok, óyeme bien, mi negrita, óyeme bien. Enemistad pondré entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. ¿Qué está denunciando Dios? Derecho legal. Pregunto, ¿la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, sí o no? Inevitable, inevitable. La simiente de la mujer, que es Jesucristo, tenía que ser herido. Y no solo herido, tenía que ser muerto. Pregunto, ¿lo mataron o no lo mataron? ¿Notan por qué primero estudiamos el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿no dijo Cristo que al Hijo del Hombre le iban a matar? Lo dijo, ya lo estudiamos. Ahora vemos en el Cordero el cumplimiento de lo que Cristo dijo. ¿Por qué? Recuerden Lucas capítulo 4 y San Mateo capítulo 4, cuando Cristo viene a la tierra y Satanás viene a tentarlo, Satanás le dice: mira, todos estos reinos que aquí a mí me fueron entregados, es una media verdad. Y una media verdad es una gran mentira, ¿o no? A ver, ¿sí o no? ¿Engañó el diablo a Adán y Eva? ¿Le arrebató el derecho de gobernar la tierra? Entonces, media verdad. Adán le entregó porque lo engañaron. Eva le entregó porque lo engañaron. Pero Satanás le dice: mira, toda potestad, toda autoridad, exusía, todo derecho de gobierno lo tengo yo aquí en la tierra. Si tú te postras, si tú te arrodillas y me adoras, yo te lo doy. Y Cristo le dijo: no, mi negro, te equivocaste. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pregunto, ¿murió Cristo en la cruz? ¿Murió o no murió en la cruz? ¿Resolvió el problema del pecado? Ahora, cuando Cristo se va de la tierra, en San Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa eso? Yo acabo de lograr a lo que vine a la tierra. Recuperé el derecho de gobernar la tierra. ¿Cómo se recuperó? Muriendo, pagando con su sangre. Ahora usted, amigo, usted, amiga, tiene el derecho legal a través de Cristo de regresar al reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Sí o no? Pero ese derecho legal tiene que ver con cada aspecto de la vida suya. En su relación con su esposa, en su relación con sus hijos, en su trabajo afuera, en todo. Cristo ganó ese derecho derramando su sangre en la cruz del Calvario. Cristo ganó ese derecho levantándose de la tumba aquella mañana cuando resucitó. Por eso, en el plan de salvación hay 3 palabras claves. Palabra número 1, justificación. Palabra número 2, santificación. Palabra número 3, glorificación. ¿Cuál es la palabra número 1? ¿Y la número 3? ¿Y la número 2? ¿Y la número 1? ¿Y la 2? ¿Y la número 3? Cuando usted estudia la palabra justificación en la Biblia, técnicamente significa liberación del castigo por el pecado. ¿Qué significa justificación? Liberación del castigo por el pecado. ¿La paga del pecado qué cosa es? ¿Pero quién murió en mi lugar? Alabado sea su nombre. Justificación significa liberación de la culpa por el pecado. ¿Qué significa? Liberación de la culpa por el pecado. Cuando usted peca, ¿no se siente culpable? ¿Sí o no? Pero cuando Dios lo perdona, ¿qué pasa con la culpa? Desaparece. Cristo le libera de la culpa por el pecado. Ponga cuidado, por favor, que lo que nos queda de tiempo se nos va a ir en esta palabrita. La palabra justificación significa perdón de los pecados. ¿Qué significa justificación? Perdón de los pecados. La palabra justificación legalmente en los tribunales significa
a la luz de la Biblia, declarar justo. ¿Qué significa? Declarar justo. No significa hacer justo, sino declarar justo. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, descubre un manantial en esa sola palabra. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Esto es hermoso, esto es maravilloso, pero bueno, bendito sea Dios. Cuando usted lee el libro de Romanos, descubre Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta Romanos capítulo 5, versículo 20. Toda esa sección se conoce como el asique de la justificación. La primera sección, Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo número 17, esa es la parte introductoria, pero Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, se conoce como la sección, el asique de la condenación. Primero, Pablo dice, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10 dice que todos hemos pecado, todos nos torcimos, todos estamos mal. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Sin embargo, en Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 20, está la sección de la justificación. En el capítulo 3, versículo 24, mire lo que aparece. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, ¿cómo dice? Gratuitamente. Justificados, declarados justos. En Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25 aparecen tres metáforas muy interesantes con relación a Jesús. Número 1, justificados. Número 2, la palabra redención. Y número 3, la palabra propiciación. Veámosla rapidito. Justificados, justificación. Es una metáfora que tiene que ver con los tribunales, tiene que ver con los jueces, tiene que ver con los fiscales, tiene que ver con los tribunales. Así que en el tribunal Cristo ganó, pagó el precio de mis pecados. Entonces me puede declarar justo. Número 1. Número 2, redención. La palabra redención se utilizaba en los mercados de esclavos. Se pagaba la libertad de un esclavo y se redimía. Redimir, expiar, pagar un precio. Cristo me compró del mercado de esclavos. ¿Éramos esclavos del pecado, sí o no? Cristo me compró y me llamó. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy siervo, esclavo, voluntario de Jesucristo. Y número 3, propiciación, es una metáfora que se utiliza en el santuario. Así que Cristo venció para mí en el tribunal, venció para mí en el mercado de esclavos y venció para mí en el santuario. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Pero nos interesa la palabra justificado. Ponga cuidado cuánto le costó a Dios el precio de tu pecado. Y recuerda lo que es derecho legal espiritual. Justificados. En el capítulo 5, versículo 1 del libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cosas somos justificados? Por la fe. ¿Qué cosa tenemos para con Dios? Paz. Cuando una persona conoce el plan de salvación, cuando una persona conoce al Cordero inmolado, cuando una persona entiende cómo funciona esto, entonces su ser se llena de paz. Oigan, ¿quieren que leamos una figura hermosa que ilustra esto? A ver, ¿la quieren o no la quieren? Isaías capítulo 26, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa y apasionante. Isaías capítulo número 26. Mire cómo la ilustra Isaías, una figura hebrea que vamos a describir en un momento. Isaías capítulo 26, versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Tú guardarás, ¿cómo? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Las palabras y hasta la relación de las palabras dentro de la oración, lo que le llaman sintaxis, es algo muy interesante y muy importante. Veamos cuál es el valor real de la frase. En la Biblia, una cosa es lo que el pasaje dice, otra cosa es entender lo que quiere decir y la otra cosa es explicar lo que quiere decir.
Los teólogos complican la cosa y le llaman noemática, proforística y heurística. Usted no se complica la vida. Una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que quiere decir y otra cosa es cómo explicar lo que quiere decir. ¿Cómo podemos explicar lo que quiere decir? Oiga, qué cosa linda. Tú guardarás, ¿cómo dice? En completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Con qué cosa pensamos? Con la mente. Si nuestra mente persevera en Dios, Dios nos guardará en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo dice ahora? Porque en ti, ¿qué cosa? Ha confiado. Usted no puede confiar en quien no conoce. Y usted no puede confiar en Dios si no estudia la Biblia. No importa quién sea usted. Si usted no estudia la Biblia, usted no conoce a Dios. Lo que sabemos de Dios lo reveló en su palabra. Y solo en su palabra. Nosotros tenemos por la gracia de Dios la luz menor que nos lleva a la luz mayor. Pero siempre nos lleva a la luz mayor. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y ella dice, los testimonios fueron dados porque la iglesia no estudiaba la Biblia. Y el propósito de los testimonios es traernos a la palabra de Dios. Por eso, cuando era jovencito, en el libro de la educación, página 16-17, dice un pensamiento que transformó mi vida. Todavía recuerdo aquel día cuando leí el pensamiento por primera vez. Fue como una bomba que explotó en mi mente. Y aún hoy, cuando recuerdo mi adolescencia, le doy gloria a Dios por haber sido tan bueno y misericordioso conmigo. No hay nada sobre la tierra, no hay ninguna cosa creada que pueda ser más importante que la Biblia. Usted dirá, ¿qué le pasa a este pastor? Escuche, por favor. La Biblia nos conduce a Dios. La Biblia nos muestra a Dios. El ser humano necesita de la Biblia para conocerle a Él. En Juan 5:39 Cristo dijo, escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Si no conocemos a Jesús, no podemos regresar a la casa del Padre. Por eso es de vida o muerte el estudio de la palabra de Dios. En otro de los libros, la sierva de Dios dice, el estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿hay que estudiar la Biblia? ¿Necesitamos llenarnos de la Biblia? ¿Sí o no? Necesitamos invitar, ayudar, motivar a nuestros hijos a que estudien la palabra de Dios. El pensamiento de Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz. Dios no miente. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué cosa dice ahora? Porque en ti ha confiado. Escuche, por favor. En el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, ¿cómo dice el libro de Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿A quién se lo dijo? A Josué. ¿Miente Dios? No. La pregunta entonces, ¿por qué tantos cristianos que se llaman cristianos se lo está llevando el demonio? Están hechos leña. No están llenándose de la Biblia. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y aquí viene el pensamiento hebreo. En la mentalidad hebrea, lo que está diciendo el versículo es, Dios está sentado en su trono. Un bebecito pequeño viene y llega a la sala del trono. Corre hasta donde está la silla de Dios. Se sube por la falda de Dios. Corre por las piernas de Dios. Se le sube por el pecho. Se le tira en el cuello, le abraza el cuello y se abraza su carita en la cara de Dios y ahí se duerme. Cosa linda, mamá. Imagínese usted abrazado del cuello de Dios, su cara en la cara de Dios. ¿Quién lo va a molestar ahí?
¿De qué va a tener temor usted si está ahí? ¿Quién lo puede fastidiar? ¿Se entiende el pensamiento? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ganó Cristo ese derecho o no lo ganó? ¿Pagó por ese derecho o no lo pagó? ¿Sí o no? Entonces ahí está el secreto del Cordero Inmolado. Ya Cristo tiene el derecho. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Bueno, aquí hay que terminar. Déjeme terminar con esta pregunta. De corazón, ¿es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Derecho legal espiritual. Necesitamos ahora ponerle un poco de miel en la boca para que se vaya con el deseo de venir mañana. Tiene que venir mañana. Si no, se quedará sin saber lo que viene ahora. Es tan interesante esto y tan apasionante que el mismo Dios se involucra. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. Pongamos la mesa y entonces terminemos para que usted quede con el interés de venir mañana. Éxodo 34, versículo 6, versículo 7. Moisés se encuentra con Dios. Moisés le pide a Dios y entonces Dios le dice: sube al monte y yo voy a declarar mi nombre. Quien hace esta declaración no es Moisés, sino Dios. Esta declaración refleja dos cosas del carácter de Dios: la gracia y la justicia. Ponga cuidado. La gracia y ¿qué cosa? Y la justicia. Mire cómo es el carácter de Dios. Mire lo que Dios dice acerca de Él mismo. Es Dios que está hablando, no es Moisés. Dice el versículo número 6. ¿Cómo dice? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué cosa? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De quién está hablando? De Dios. La primera parte de la expresión habla de la gracia y la segunda de la justicia. Que perdona la iniquidad. Perdona la iniquidad. Perdona, nasa avon, significa que carga, que lleva, que toma para sí. La iniquidad. Iniquidad es un pecado premeditado. No importa lo asqueroso, ni lo sucio, ni lo raro que haya sido tu pecado, si viene a Dios, Dios te perdona. ¿Te perdona o no te perdona? Aunque te pasaste 2 años fabricando, inventando ese pecado asqueroso. Si lo cometiste y vienes donde Dios y le pide perdón, Dios te perdona. Pero ten cuidado, asegúrate de venir. Asegúrate de venir. Porque si tú no vienes, dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si eres un sinvergüenza, aunque te llame cristianos, si eres un bandido, aunque estés en la iglesia, a mi negro, la tuya viene. Si no te arrepientes, mira lo que te va a hacer Jehová. Salmo, a mí me encanta este salmo, me encanta este versículo. Lo he leído en algunos lugares y algunos se quedan medio molestos. Y bueno, moléstese, pero si usted no se pone en la cosa, le van a cortar la cabeza. Y eso me gusta, no que le corten la cabeza, pero sí que Dios ponga las cosas como las sabe poner en su lugar. Capítulo 7, Salmo, versículo 12. Salmo 7, 12, y pienso que estamos terminando de una manera muy caliente. Vamos a enfriar esto para que usted no se asuste. Salmo capítulo 7, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Cómo dice el verso número 12? Dice aquí, compadre, si no se arrepiente, ¿qué dice? Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. ¿Y qué dice? Y lo ha preparado. Papá Dios muy amable dice: mi negro, ven para salvarte. Gracia. ¿No te quieres salvar? Muy bien. Entonces te aplico la justicia. Te cortó la cabeza y se acabó. Los antediluvianos, ¿tuvo Dios misericordia con ellos o no la tuvo? ¿Predicó Noé o no predicó? ¿A ustedes no quieren arrepentirse? No, pues no hay ningún problema.
Lo arrasó a todito y se acabó el problema. La gente le anda a Dios con teque-teque, como que Dios es un ser humano, un papá bondadoso. Déjese de tontería. El Señor Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado es aborrecible para Dios, abominable. Querido, Dios no te salvará en tus pecados. Querida, Dios no te salvará en tus pecados. Dios nos salva del pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces ahora es tiempo de pedir perdón a Dios y decirle al Espíritu que produzca en nosotros el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente, cambio de las estructuras mentales, cambio de los patrones de pensamiento, cambio de la fuente misma de nuestra manera de pensar. ¿Tiene Dios poder para hacer eso? ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? ¿Necesitamos que Dios lo haga en nosotros? ¿Quiere que lo haga en usted? Entonces póngase en pie conmigo. Permítanme orar esta noche. Sí, orar por ti, pero escucha mi pregunta primero. ¿Es posible que tu vida se haya convertido en una tragedia, una desgracia, una miseria, un problema? Y es posible que tú sepas la razón de lo que está pasando. Si tú le das derecho al diablo, derecho legal, el diablo lo va a reclamar. Y es justo que si Satanás reclama ese derecho que tú le diste, es justo, como Dios es un juez justo, que Dios escuche el reclamo de Satanás y te fastidie la vida. Derecho legal. Una niña adolescente metió la pata, quedó embarazada y ahí tiene su embarazo. Ay, Dios, perdóname. El Señor le dice: sí, mi negra, yo te perdono, pero ¿quedan las consecuencias o no quedan las consecuencias? Derecho legal. No le pida a Dios que tergiverse o tuerza el derecho, es una falta de respeto. Ni el mismo Cristo torció el derecho. ¿Recuerdan a Cristo en Getsemaní? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? 3 veces gritó: Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se mantuvo firme la cosa? Yo te pregunto hoy, ¿verdad que tenemos que hacer la entrega de nuestra vida al Señor? ¿Verdad que hemos quebrantado muchas veces el derecho legal? ¿Sí o no? ¿Verdad que hemos jugado muchas veces con el pecado? Esta noche yo estoy contento, aunque estaba un poco caliente, pero yo estoy contento. Oiga, ¿por qué estoy contento? Porque mañana hay personas que han decidido entregarle su corazón a Jesús. Y a mí eso me llena de gozo y de alegría. Por eso tengo que viajar y viajar y viajar y viajar. En todos los lugares que voy, veo personas que se bautizan, que se entregan a Dios. El Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Y yo quiero orar por esas ovejas que ya tienen que regresar al rebaño del Señor. ¿Podemos orar ahora? Aquí viene mi pregunta, una pregunta atrevida. ¿Es usted una oveja del Señor? Si usted es oveja del Señor y sabe que ya llegó el tiempo de venir al rebaño, entonces le voy a pedir, por favor, que venga al frente conmigo. Si usted es oveja del Señor y es tiempo de regresar al rebaño, es porque usted no estaba en el rebaño. Así que si es tiempo de venir, venga conmigo. ¿Quién es usted? Yo no sé, pero venga conmigo, pase aquí al frente. Le advierto, si se pone aquí al frente hay una cámara, 3 cámaras que lo van a ver. Después no diga que no se lo dije. Y eso se transmite por todo el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Venga conmigo sin ningún temor. Si usted es una oveja del Señor, adelante, venga conmigo, acompáñenlo. Pastor, porque eso es muy fuerte, así tiene que ser. Sálgase de la multitud y venga aquí arriba conmigo y dígale al universo entero: bueno, pues este relajo se acabó. Yo decido darle todo el derecho legal a Dios en mi vida. A partir de hoy yo seré una oveja del Señor. No le prometo que cumpliré con nada, le doy el derecho de que Él haga en mi vida su voluntad. Pablo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23-24: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Si hay que lavarte, Dios lo hará. Si hay que pulirte, Dios lo hará. Si hay que cambiarte, Dios lo hará. Pero tú tienes que darle el derecho legal. Ven conmigo al frente. Sube aquí con nosotros y dile al universo: hoy le doy todo el derecho legal a Dios. Que rompa estas cadenas, que cambie esta vida que he llevado, que cambie estas cosas que están pasando en mí, que me haga nacer de nuevo, que me transforme. Yo no puedo, Señor, pero yo sé que usted puede. Adelante. 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 Si usted sabe que debe hacerlo, venga, hágalo sin ningún temor. Si me le ayudan, venga para acá, mi amiga. Adelante. Alabado sea Dios. Hay más personas que deben venir aquí al frente con nosotros. Ustedes son tímidos. Alabado sea Dios. Cuidadito, Si quiere, déjenla ahí abajo, Sí, déjela ahí, mimito, no hay ningún problema, porque ahí se quedan con ella, ahí tranquilito con ella, ahí. No le vamos a hacer subir eso para no hacer el esfuerzo. Hay más personas que tienen que pasar al frente. Pastor, qué duro pasar al frente. Ese es el punto, compadre. Que sea duro, porque todo es fácil, no tiene sentido. ¿Usted cree que fue fácil para Cristo subir a la cruz? En el libro de San Lucas, capítulo 9, el versículo 23, el Señor Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuánto dice? Cada día, y sígame. Niéguese a sí mismo. La frase en griego significa: rehúsa asociarte con lo malo que tienes en ti mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Una pregunta: ¿los crucificados se crucificaban ellos o alguien lo crucificaba? Tenían que acostarse en la cruz, abrir los brazos y alguien venía y le clavaba los clavos. Imagínese usted que usted se acuesta en la cruz, extiende el brazo y cuando le vienen a clavar los clavos, usted dice: no, espérate, esté tranquilo, tiene que estarse tranquilo. Hay que clavarle los clavos. Así que le invito a que venga para que le claven los clavos. Cuando uno se hace cristiano, los problemas van a venir, pero Cristo estará a tu lado. Las dificultades se desatarán, pero Él estará a tu lado como poderoso gigante. No te estoy diciendo que todo será color de rosas, pero el Señor te dará las rosas cuando lleguemos al cielo. Venga conmigo. ¿Hay alguien más que tiene que pasar al frente? Si eres oveja del Señor, tú vendrás. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. En estos días estaba en un país muy lejos, donde no se habla español, y estaba insistiendo en un llamado, y el traductor tenía que estar traduciendo al italiano. Y entonces seguía haciendo, y el traductor seguía traduciendo, y en una se me ocurrió mirarlo y decirle: ¿tú estás diciendo lo que yo estoy diciendo? Y él me dice: sí, pastor. Digo: entonces, ¿qué pasa con la gente? ¿Por qué no reacciona? No sé. Digo: ¿ustedes están entendiéndolo a él? Y bajaron la cabeza. Digo: pues entonces vengan. Y empezaron a pasar. Yo le hago una pregunta: ¿este asunto es mío? No, es un asunto de Dios. Yo termino con la pregunta: ¿tú debes pasar al frente, sí o no? Si eres oveja del Señor, ven conmigo. Si no eres oveja del Señor, ven conmigo. Dios quiere que seas una oveja del Señor. Pastores, que es un desafío pararse delante de esas 3 cámaras. Yo lo sé. Que me van a ver en todo el mundo, también lo sé. ¿Te avergüenzas tú de llamarte hijo de Dios? ¿Te da vergüenza que el universo sepa que ahora pertenece a la familia de Dios? Entonces atrévete a salir de la multitud y venir con nosotros. Si ya eres miembro de la familia de Dios, si eres miembro de su pueblo, si tiene tu nombre en el libro de la vida, no hay problema, puede estar allí. Pero si no tiene tu nombre en el libro de la vida, te invito a venir con nosotros y decirle a Dios: Señor, yo no he sido una oveja de su rebaño, pero a partir de hoy quiero ser oveja en su rebaño. Quiero que usted sea mi pastor, mi salvador, mi redentor y mi dueño. Y quiero que su espíritu repose en mi vida. ¿Alguien más? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Los niños tienen derecho a entrar al cielo también, ¿verdad? Alabado sea Dios. Muy bien, vengan aquí con nosotros, suban aquí. Suban aquí para cuando las chiquitas crezcan y vean este video, digan: ay, mira, cuando yo era una chiquitina, en estos días, vengan aquí conmigo, bebés. En estos días me decía alguien que ya no está tan chiquitino: ¿usted se acuerda en la universidad tal? Sí. ¿Que usted predicó? Sí. ¿Y que? Sí. Era yo. Digo: no me diga.
Me dice, sí. Digo, pues tú se te estás poniendo viejo rápido, ¿qué te pasa? Dice, no, los años, los trabajos, pastor, ya pasaron muchos años. Bendito sea Dios. Todos envejecemos y si Cristo no viene pronto, quién sabe lo que va a pasar. ¿Podemos orar ahora? ¿Podemos orar? Padre amado, gracias por darnos a Cristo Jesús. Y gracias por el Cordero que fue inmolado. Gracias, Señor, por la justificación. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias porque aunque le costó todo, usted lo pagó todo para que nosotros lo recibamos todo. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias porque aquella mañana se levantó de la tumba. Gracias porque ascendió al cielo e intercede por nosotros. Padre amado, gracias por el mensaje de este día. Gracias por las personas que lo han recibido. Y gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Permita, Padre, que digan sí al llamado de Cristo Jesús. Que digan sí para ser ovejas de su rebaño. Y cuando Cristo venga muy pronto, tengan todo el derecho para entrar en el reino de los cielos. Que estudien la palabra para conocer el derecho legal, espiritual. Que el enemigo no tenga derecho sobre sus vidas porque se han acogido, se han refugiado bajo sus alas y han aceptado sus principios para vivirlos y así tener derecho a las bendiciones del cielo. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio le ruego que su Santo Espíritu descienda sobre estas personas que han pasado al frente. Que a partir de hoy sus cuerpos sean constituidos en templos para la morada del Espíritu Santo. Que sean preparados y preparadas, capacitados y capacitadas para que muy pronto sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Padre Santo, gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Despiértenos antes que sea demasiado tarde. Háganos respetuosos, Señor, de su palabra, respetuosos del derecho, para que nuestra vida refleje su carácter y por nuestro testimonio su nombre sea lleno de gloria, no solo en la tierra, sino en todo el universo. Le alabamos, le amamos y le bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Feliz noche. Que le bendiga, mi hermana querida. Me la guarde.